Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Unity 2, el camino del videojuego. Vamos a empezar con la recreación del juego del Tetris y previamente te invito a que veas mi vídeo sobre la cata del Tetris para aprender cuáles son las mecánicas, las dinámicas y las reglas del juego. Vamos a empezar un nuevo proyecto y lo vamos a hacer para Android. Si no sabes cómo hacer un proyecto para Android, te recomiendo también que veas la recreación de Duet, donde empezábamos instalando lo que necesitábamos para luego crearlo para Android. Elegimos un nuevo proyecto, va a ser 2D, Tetris Clone. Aquí me ha creado un nuevo proyecto, pero por defecto Unity lo crea para PC, así que lo primero que vamos a hacer es ir a Build and Settings y cambiar la plataforma para Android. Hacemos el Switch Platform. Aparentemente no ha cambiado nada, pero si vamos aquí al aspecto del juego, veremos que ya nos aparece el Portrait y el Landscape. Lo vamos a hacer en Portrait, ¿vale? Para tener una referencia visual de cómo colocar luego los elementos, he hecho una captura de pantalla de un juego Tetris. La he colocado, ¿vale? Simplemente es arrastrar a nuestra escena y podemos después bloquearla, como además nos aparecerán los sprites, por ejemplo, por debajo, porque en las capas esto estaría por encima del anterior. Pues lo que podemos hacer es crearnos ya una capa a fondo, Socket Layer, creo un fondo y voy a asignar esta a fondo, ¿vale? Esta a fondo y la primera que hay es fondo. De tal manera que cada vez que yo construya otro, pues el fondo siempre quede. Por otro lado, vamos a cambiar el nombre de la escena, nivel base. Ahora tendríamos la opción de construir las piezas utilizando sprites que ya tiene Unity, ¿vale? Que les tenéis aquí. Créate sprite y están aquí. Para visualizarlo mejor, pues yo me he creado una pieza que os voy a dejar en la descripción. Esta pieza lo que tiene es un pequeño borde que nos va a ayudar a visualizarlo mejor. Por otro lado, vamos a tener lo que son las piezas del juego, que como vemos cada una está formada a su vez por piezas base, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, esta pues está formada por 4 piezas base. Entonces tendríamos varias formas de crear las piezas. Podríamos hacerlo de forma manual, pero sí que es interesante ver cómo construirlas. Así que vamos a hacernos nuestro propio constructor para las piezas. Voy a crearme una carpeta editor, pues le voy a llamar constructor. Unity nos permite crear nuestras propias herramientas, es decir, podemos llegar a crearnos menús, podemos crearnos ventanas, podemos crear lo que sería un editor dentro del editor. Como va a formar parte del editor, en vez de heredar de MonoViewer, es de la clase editor, editor, window. Me lo pone en rojo porque no tenemos la librería del editor. Vale, hay que usar el using Unity editor. No vamos a necesitar ninguna de estas funciones y para que se nos vea, pues tenemos que hacer alguna llamada. Tenemos que ubicarla dentro de lo que serían los menús, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos tenerla aquí, en Window, corchete, menú, ítem,
y entre paréntesis le decimos cómo lo vamos a llamar, pues desde window constructor. Vale, es una función, no devuelve ningún valor. ¿Qué va a hacer abre ventana? Pues abrir una ventana. Tenemos que invocar a editor window.getWindow y le pasamos el tipo, ¿vale?, que es constructor. Y aquí, como hemos definido un tipo ventana, pues que es de la clase constructor, hacemos el cast de constructor. El resultado es que abrimos aquí, aparece constructor y tenemos aquí nuestra ventana. Lo siguiente que vamos a hacer es definirnos un objeto que llamaremos pieza y que será donde guardaremos la referencia a nuestra pieza base. Después necesitamos invocar al onGUI. onGUI se va a encargar, ¿vale?, de crear los menús. Entonces lo que hacemos es, le dices que cree un layout y empieza ese layout, y después tenemos pues que podemos elegir un objeto, ¿vale?, podemos llamar prefab, pieza, y que es de tipo getObject. Vemos aquí en constructor, nos aparece para colocar nuestro prefab. Lo siguiente que voy a querer hacer es elegir la pieza, el tipo de pieza que voy a construir, ¿vale? Así que tenemos que poder elegir el tipo de pieza a construir. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero tenemos que tener claro las piezas que son estas, ¿vale? 7 piezas. Pues para eso lo ideal es crearnos una enumeración tipo piezas, palo, L1, L2, cubo, Z1, T y Z2. Vale, no hace falta el igual. Y después tendríamos que tener el tipo que tengo yo, ¿vale?, que sería tipo pieza, mi tipo, vale, que por defecto pues puede ser tipo pieza palo. Una vez definido el enum, para poder seleccionar cuál es el tipo de pieza que vamos a construir, pues tenemos aquí esto que es enum popup, ¿vale?, donde le decimos pues que nos saque el tipo de pieza que queramos y almacenamos en mi tipo lo que hayamos seleccionado, ¿vale?, el resultado donde aquí vamos seleccionando. Habiendo hecho los pasos previos, es decir, primero habría seleccionado la pieza, después selecciono el tipo de elemento que quiero y ahora ya construiría. Para construir, pues vamos a crear un botón de construir. Varios botones se crean con GUI layout.button y entre paréntesis le pasamos el nombre que queremos darlo, pues crea pieza. Si se hace clic sobre este botón, pues entonces se ejecutará lo que haya entre las llaves. Y aquí vamos a pasar una función, pues construye, y le pasaremos el tipo.
podemos construir rápidamente esta función. Botón derecho, acción rápida, generar el método. Una enumeración podemos utilizarla, podemos gobernarla con un switch. Así que switch, mi tipo, y agregamos los casos que faltan. Vamos a ver cómo crear las piezas. Tenemos un elemento base que es cada uno de los cuadrados. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, crear esta línea, diríamos, pues tengo que crear 4 cuadrados, uno por encima del otro. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues se trata de una codificación. Codificar es pasar una información a un código. ¿Vale? Si tenemos esta línea, ¿vale? Esta es de 4. Y luego, por ejemplo, tenemos esta que vendría aquí. Podemos llegar a tener una que ocupe 3, ¿vale? Entonces tenemos como máximo todos estos elementos, ¿vale? Con esto podríamos llegar a crear todas las piezas. Entonces, ¿cómo podemos codificar esto? Pues lo que podemos decir es que si hay un elemento en una posición, hay un 1. Si no hay un elemento, entonces hay un 0. Codificar toda esta fila, pues es 1, 1, 1, 1 y el resto ceros. Con lo cual, yo aquí estaría creando este elemento. Este otro elemento, pues igual. Empezaríamos, por ejemplo, por el final, aquí 1, 1, 1, 1 y el resto ceros. Esto va a ser una matriz de 4 por 3. Primero me definiría la matriz con la que voy a trabajar. Así que es una matriz, pero en vez de tener una sola dimensión, es de 2 dimensiones. La llamaría código piezas y digo que es una nueva matriz y que es de 4 por 3. Lo que voy a decir es decirle que hay un nuevo array de 2 dimensiones y aquí vamos a irle dando el código. Entonces abro y cierro llaves y dentro de esta, a su vez, voy escribiendo cada una de las filas. 1, 0, 0, 0, coma, y aquí defino la siguiente. Para visualizarlo mejor, pues podemos colocar las filas, ¿vale? Entonces abro, esto vamos a hacer el palo, aquí 1, 0, 0, 0, como es de 4, pues 1, 0, 0 y al final punto. Por eso lo ideal es que en un cuaderno o en Photoshop o donde queráis, creéis vosotros la codificación para que os quede claro cuáles son los elementos que tenéis que escribir aquí. Aquí lo que estamos diciendo es que si hay un 1 va a haber un cuadrado y si hay 0 no va a haber nada. Vamos a crear la pieza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a instanciar nuestra pieza basándonos en este patrón.
Por lo tanto, tendremos que recorrer las filas y las columnas de nuestro patrón e instanciar cuando haya un 1. Vamos allá. Pues voy a crear un for. Esta van a ser, en vez de i, lo voy a llamar filas. Para recoger la dimensión hay un método propio. Esta sería para el 0. De hecho, lo vamos a imprimir para que nos quede claro. ¿Vale? Como estamos en una clase que no depende de MonoBehavior, no podemos hacer un print. Vamos a usar un debug. Quiero pieza. Tiene 4 filas y 3 columnas. Por un lado las filas, por el otro las columnas, decir la dimensión de la columna, y decir que si este elemento de fila columna es igual a 1, entonces va a construir. Así que instanciaremos la pieza, instanciamos la pieza y ¿dónde la instanciamos? Tenemos que tener una posición base que podemos definir aquí, un vector 3, posición base, que es un nuevo vector 3 en la 0, 0, por ejemplo. La vamos a instanciar en la posición base y con una rotación 0, que es el quaternion identity. Ahora sí tengo que tener ya mi prefab, pues la pieza, la pieza base, la reseteo y la convierto en prefab. Vamos a crearnos una carpeta, prefabs, y la voy a meter aquí. Este va a ser la que se va a construir. Voy al constructor, le paso la pieza, tipo palo, creo pieza, ¿vale? Y aquí me ha creado las piezas, pero todas basadas en la posición 0, 0. ¿Por qué? Porque no se mueven, ¿vale? Tenemos que modificar la posición. Así que vamos a crearnos otro vector aquí, que vamos a llamar posición cambia, que será la posición base, que será un nuevo vector, y usaremos la posición base de X, la posición base de Y, la Z no la vamos a tocar, posición cambia, ahora se la pasamos aquí, pero todavía no hacemos ninguna modificación sobre la posición cambia. Para mover las piezas necesitamos definir un ancho y un alto, y ese ancho y ese alto van a ser el tamaño del sprite. Así que por un lado definimos el ancho y el alto, y por otro lado, antes de realizar la construcción, recogemos su valor con getComponentSpriteRenderer, boundSizeX me devuelve el ancho y boundSizeY me devuelve el alto. Vale, para que me coincida, pues el ancho lo multiplico por la columna y la Y lo resto para que no vaya hacia arriba, sino hacia abajo, el alto por la fila. ¿Vale? El siguiente patrón pues sería así, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Si os fijáis,
de manera como muy abstracta, dibujamos realmente cómo van las piezas, ¿vale? Si tengo esta pieza, vamos a hacer ya todas las piezas. Voy a ir creando cada una de las piezas y para facilitarme las cosas, lo que voy a hacer es crear un objeto y ese objeto luego voy a meter todos los demás. Entonces aquí podemos crear un objeto, un object, contenedor, igual a new object, vale, y cada vez que creo una pieza, pues esa pieza va a ser hija del contenedor, así que aquí voy a decir que esto es un object, una pieza, y la instanciamos como un object, y clone pieza transform parent es el contenedor. Vale, en Z2 vemos que hemos tenido un problema. Vamos al Z2. Aquí hay muchos unos y tiene que hacer con una Z. Esto es un 0. Así que vuelvo a crear el Z2. Ah, he perdido la pieza. Y aquí. Ok. Pues ahí tenemos ya nuestras piezas. Hasta aquí esta parte del tutorial. Como vemos, el proceso al principio es costoso, lo reconozco, pero ¿qué es lo que nos permitiría, qué es lo que permite tener un constructor? Construir de la mejor forma, ¿vale? Que es no tener que hacer esto colocándonos nosotros a pedal. Si luego queremos modificar la pieza base, pues podemos cambiar aquí el constructor. Si algún día queremos tener piezas que no existen en el puzzle, en el Tetris original, pero por lo que sea nosotros queremos crearla, ¿vale? Vamos a inventarnos, por ejemplo, rara. Añadiríamos un nuevo tipo de pieza a nuestro switch. Le daríamos otro patrón, ¿vale? Piezas rara. Y, por ejemplo, pues a lo loco, ¿vale? A ver, quedará aquí esto sí y esto sí, ¿vale? Y aquí esto es 0, 0 y 0. Tengo mi pieza rara, ¿vale? Y me he creado, pues, esta otra pieza totalmente loca, que fijaos lo complicado pues que sería llegar a hacer una línea, ¿no? Con esto. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo sobre programación y diseño de videojuegos. Muchas gracias.